Bueno, señores, buenas noches. Antes de empezar, quiero que noten algo. Vean, si ustedes se observa, aquí en la esquina inferior dice My Bed, es el nombre del repositorio. Y después dice Group 3, son las ramas. Yo pues fuera, tengo en este repositorio, tengo 3 ramas. Tengo la rama Master, que es la rama que se genera con todos los repositorios. Y ahí es donde yo preparo clase. La rama del grupo 2, que es el grupo que acabé de dar clase, y la rama del grupo 3, que son ustedes. ¿Por qué les digo esto? Porque si usted va a clonar mi repositorio, él siempre por defecto entra en la rama master. Usted va, si yo me paso, digamos, en este, vea como tengo la rama 2, como lo dejamos nosotros. Pero si yo me paso a la rama master, ahí está cargando, vea que la rama master tiene muchísimo más código, ya tiene toda la solución completa. Entonces va a haber mucho código aquí que no vas a entender cómo se armó, pero es importante que si clonas mi repositorio, después de que lo clones, él siempre por defecto arranca el master. Es importante que cada que tú vas a hacer una comparación, pues en tu caso pues lo vas a hacer con la rama del grupo 3, que es la correspondiente a ustedes, o el grupo pues que sea. Listo, una notica ahí para tener en cuenta. Repasando lo que hicimos la clase pasada, no hicimos mucho en código, solamente tenemos el proyecto Common, que hay una clase ahí que llama class 1, de hecho la puedo borrar y aún no la utilizamos, y tenemos el proyecto MyBedWeb, que es el proyecto, digamos, vacío. Vamos a arrancar hoy creando la base de datos. Entonces, nosotros vamos a trabajar con Entity Framework, vamos a trabajar con .NET Core Entity Framework. Entity Framework es un ORM, eso significa que nosotros le vamos a dar un tratado a los datos, no vamos a pensar en tablas, ni vamos a pensar en sentencias SQL, sino que los datos les vamos a dar un tratamiento netamente objetual, o sea, para nosotros los datos van a ser objetos. Entonces no vamos a hablar digamos, de la tabla propietarios, sino que vamos a hablar de la colección de propietarios. No vamos a hablar de la tabla mascotas, sino de la colección de mascotas. Y no vamos a hablar de campos y de columnas en una base de datos, sino que vamos a hablar como si fueran propiedades en una clase. Cuando nosotros trabajamos Entity Framework tiene 2 vertientes, 2 formas de hacer las cosas. Una forma de trabajar Entity Framework se llama Code First, o sea, código primero. Y la otra forma de trabajar Entity Framework significa Database First, o sea, base de datos primero. ¿Qué significa Code First? Code First es que la base de datos se nos va a ir creando a medida que nosotros creemos los modelos. Es decir, la base de datos depende de nuestro código. Y a medida que yo modifico el código, se va a ir modificando la base de datos. Esa alternativa es muy buena alternativa para proyectos nuevos, donde no hay base de datos persistente. Por ejemplo, este es un proyecto que nos ideamos, nos imaginamos unas reglas de negocio, dijimos vamos a crear esta funcionalidad, no hay nada. Entonces ahí es excelente trabajar con Code First. Ahora, si yo tuviera otra situación que me dijeran, ve, yo tengo un sistema con una base de datos que llevan poblando hace 10 años y es un sistema que está en Web Forms y lo quiero migrar a .NET Core, pero yo no quiero perder la base de datos. Entonces ahí lo que hacemos es nos iríamos por la otra vertiente, llama Database First, es decir, que cogemos la base de datos, hacemos una lectura de la base de datos y con la base de datos creamos los modelos. Y ahí es al contrario, es la base de datos la que tiene control sobre los modelos, las entities. Ahora aquí lo hacemos son las entities las que tienen control sobre la base de datos. Ese concepto está ahí claro. Ahora, si alguien quiere más información, nosotros en este curso vamos a trabajar Code First. Si alguien quiere tener más información acerca de Database First, pues ahí les coloqué el link en el cual pueden consultar de qué trata, porque en los cursos normalmente me preguntan, pero ya para cosas del trabajo que siempre falta la duda. Bueno, ahora arranquemos con esto. Vamos a crear, recuerden que nosotros vamos a crear un sistema de una veterinaria. Y una tabla de nosotros, o un modelo, vamos a llamarlo un entity,
Un entity de nosotros es el propietario, obviamente. En una veterinaria, ¿qué modelos vamos a tener? Vamos a tener el propietario. ¿Quién es el propietario? El dueño de las mascoticas, el que va y matricula ya, dice, yo tengo este perrito, quiero que me lo vacunen. Entonces esa persona lo vamos a llamar un owner, propietario. Y un propietario va a tener pues varias mascotas y ahora les explico el resto del modelo de datos. Pero lo más importante es que empecemos con el modelo owner. Entonces, ¿cómo creamos la base de datos? Empezamos creando las entities. Es decir, vamos a ubicarnos en el proyecto web y en el proyecto web vamos a crear un nuevo folder y el nuevo folder lo vamos a llamar el folder data. Y dentro del folder data vamos a crear otro nuevo folder y el nuevo folder lo vamos a llamar entities. Entities. Ahí está, con esta oscuridad casi no veo. Y en el modelo de entities vamos a adicionar una clase. Y la clase que vamos a crear aquí es cómo se va a llamar nuestra futura tabla, que en este caso es owner. Y vamos a colocar eso en plural, siempre lo colocamos en plural. Entonces, owner es ¿qué? Es la representación de un propietario. Luego eso se nos va a convertir en una tabla, en una base de datos. Luego vienen las propiedades. La forma de hacer propiedades en Visual Studio, podemos escribir prop, tab, owner 1. Owners, varios, es singular. Plural es uno, singular es... Por eso es el contrario. Singular, owner. Y en plural, cuando creemos la colección. Listo. Entonces vamos a crear aquí una propiedad y todas las tablas en Entity Framework tienen una propiedad que es obligatoria, que es el ID. Siempre se llama ID. ID es ¿qué? Es el código del propietario, que es un numérico consecutivo. De aquí para allá siguen todas las propiedades que yo quiero colocarle a la tabla. Por ejemplo, yo quiero que mi propietario tenga una propiedad de tipo string, que es el documento. Yo quiero que los propietarios tengan nombres y apellidos. Entonces vamos a crear otra propiedad que la voy a llamar first name, nombres, y voy a crear otra propiedad que le vamos a llamar last name, o sea, apellidos. Y así vamos creando todas las propiedades que van a ser todos los campos que yo quiero que tenga mi tabla. Yo por acá lo tengo documentado, para que me quede igual. Entonces aparte también vamos a tener teléfono fijo, ponerle por aquí teléfono fijo, luego vamos a tener teléfono celular, luego vamos a tener dirección y dejémoslo por el momento hasta acá. Entonces, esas son, supongamos que yo quiero crear mi primer entity, mi primer modelo, lo quiero crear con esas propiedades. Ahora, hay algo muy importante en estos modelos, se llaman las data annotations. Las data annotations son los que definen el comportamiento que van a tener los campos. Entonces, en los data annotations yo defino el comportamiento, o sea, qué atributos van a tener esos campos en la base de datos. Por ejemplo, ¿será posible que yo grabe un registro sin documento? Resulta que el campo string es un campo string que permite nulos. Entonces, si yo no le coloco nada, podríamos grabar un registro sin documento. Entonces, si yo quiero hacer obligatorio este campo, simplemente le coloco la anotación require. Al colocarle la anotación require, pues se saca error, porque hay que hacer un using. Al presionar control punto, si lo escribí bien, me dice using component model data annotation. ¿Qué significa eso? Que yo quiero que el campo documento sea obligatorio. ¿Qué más quiero que sea obligatorio? Que los nombres sean obligatorios, que los apellidos sean obligatorios y que el número celular sea obligatorio. Ya depende pues de las reglas de negocio, que yo defina qué campos van obligatorios, qué campos no van obligatorios. Otra anotación importante para colocar en este punto es la anotación de max len. Max len significa cuánto es el tamaño máximo que van a tener esos campos. Si yo no le coloco ningún max len, eso va a quedar mapeado en la base de datos como un varchar de longitud máxima. Y un varchar de longitud máxima son más de 64.000 caracteres. Estaría desperdiciando mucho espacio que no necesito. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que el documento es de 30 caracteres, que los nombres es de máximo 50 caracteres, creo que es más que suficiente, los apellidos 50, el teléfono fijo pongámosle 20, pues de una vez con indicativo y todo, el teléfono celular de 20 y coloquemos la dirección, que una dirección sea máximo de 100 caracteres. Ahí vamos. Ahí que estamos definiendo los campos que estamos colocando. Ahora,
No solamente están los campos fijos, también las tablas tienen campos que son campos calculados. Entonces eso llaman propiedades de lectura. Entonces yo puedo crear una propiedad que me concatene los nombres y los apellidos en una sola propiedad, como una propiedad de lectura. Les voy a mostrar la sintaxis vieja y luego la nueva sintaxis que tiene .NET para estas cosas. Si yo quiero crear una propiedad de lectura, yo le puedo decir aquí un prop, voy a crear una propiedad string, y la propiedad string supongamos que la voy a llamar full name. Full name es nombre completo. Si yo quiero que esta propiedad sea solo de lectura, ¿qué es lo que hacemos? Le botamos el set, solamente le dejamos el get. Si es get, es una propiedad solo de lectura. Y si yo quiero que esta propiedad concatene los nombres y los apellidos, podemos hacer una interpolación, es decir, le digo return y la forma correcta de concatenar strings es con esta sintaxis. Le decimos pesos, abro y cierra comillas, entonces le estamos diciendo concaténeme el campo first name, luego un espacio en blanco y luego concaténeme el campo last name. Digamos, esta es la sintaxis vieja, pero hay una mejor forma de hacer esto. Yo puedo hacer esto mismo en una sola línea, todo esto que hice acá. Entonces voy a comentariar esta para que la comparemos y ya no voy a colocar que esta, voy a volverla a hacer, y la forma correcta de hacer esa propiedad de lectura nos queda mucho mejor si la hacemos de esta manera. Vamos a crear una propiedad pública, string, full name, hasta aquí no cambia, pero si es una propiedad de lectura, vamos a colocarle este delegado, igual mayor, y le colocamos el valor de retorno. Esta línea que hay en la línea 43 hace lo mismo que lo que hacen las líneas 35 a la línea 41 y queda más elegante, más bonito si lo hacemos de esta manera. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Una propiedad de lectura que concatena los nombres y los apellidos. Así podría crear otra, voy a crear otra propiedad de lectura, esta la voy a llamar full name with document. ¿Cómo? Sí, pues realmente esto es simplificar las propiedades en una sola. Pues vamos a manejar varias de este tipo y esta propiedad la voy a llamar document. Otra propiedad importante, otro data annotation que se me está olvidando decirles, es el data annotation display. Es decir, aquí document no hay problema porque es una sola palabra, pero por ejemplo esta que llama first name son dos palabras, se van a ver pegadas. Si yo no quiero que el usuario me las vea pegadas, podemos colocar una propiedad, la anotación display, y en la anotación display name, y aquí le podemos colocar como yo quiero que el usuario la vea. Es decir, para mí internamente la vamos a manejar como first name, pero al usuario se la vamos a mostrar como first espacio name. Entonces esto es bueno para las propiedades. Por ejemplo, aquí también la cambiamos a la propiedad last name. Lo propio hacemos aquí con la propiedad, lo propio vamos a hacer aquí con el fixed phone, con el cell phone, y también la vamos a cambiar aquí con el full name. Ahora, es esta que dice fixed phone, teléfono fijo, vamos a llamarla fixed espacio phone. Esta que llama cell phone la vamos a cambiar a cell phone, y esta que llama full name, esta sí la vamos a cambiar aquí. O sea, internamente la vamos a ver como full name, pero externamente la vamos a ver como owner, simplemente owner. Dejemos ahí. Hasta el momento, ¿qué hemos hecho? Creamos nuestro primer modelo, luego lo modificamos, dejámoslo así, que quiero construirlo con ustedes. Hasta el momento, ¿qué hemos hecho aquí? Creamos un entity que tiene unas propiedades, y algunas de las propiedades les colocamos un comportamiento, si es campo obligatorio o no es obligatorio, cuál es la longitud máxima que puede tener, y también cómo lo va a ver el usuario con la anotación display. Dejémoslo ahí. Ahora, vamos a crear una de las clases más importantes de todo el proyecto. Vamos a adicionar otra clase dentro de Data, y esta clase la vamos a llamar el Data Context. Data Context va a ser nuestro contexto de datos. Esta clase que es Data Context es una clase que hereda del DB Context. Cuando yo le digo que hereda del DB Context, hay que importar esta librería que es la Microsoft Entity Framework Core. Ahí tenemos. Y a esta clase le vamos a crear un constructor. La forma fácil de crear un constructor aquí en .NET es escribir la palabra setor
y presionar tap tap. Ahí nos crea el constructor de la clase. Y a este constructor del data contest le vamos a pasar estos parámetros. Le vamos a decir aquí que le estamos diciendo que el DB contest options es una base de datos que se va a basar en el data contest y lo vamos a llamar options. Y este objeto options se lo pasamos al constructor de la superclase. Ahora, la otra cosa que tenemos que hacer importante en el data contest es decirle cuáles entities vamos a mapear en base de datos. Para eso lo hacemos con propiedades. Creamos una propiedad y esta propiedad la vamos a definir de tipo dbSet. Y cuando definimos la propiedad de tipo dbSet le decimos el modelo que yo quiero mapear en base de datos. En este caso mi modelo se llama owner. Y mi modelo owner, entonces aquí es donde viene, no me equivoqué, es el nombre del modelo es en singular y la colección la vamos a manejar en plural. Entonces aquí el modelo se llama owners, incluso él aquí nos sugiere, él sabe pluralizar bien en inglés. Sabe que owner se pluraliza como owners. Ahí está. Entonces hasta aquí, ¿qué le hemos dicho? Hasta aquí le hemos dicho que vamos a tener una tabla, un entity owner que va a tener este comportamiento en base de datos y le estamos diciendo que nuestra base de datos va a contener ese modelo. ¿Qué nos falta? Definir el string de conexión donde vamos a matricular esa base de datos. En .NET Core hay 3 archivos muy importantes en la configuración del proyecto. Es el App Settings, el Program y el Startup. El string de conexión lo definimos en el App Settings. Pero primero yo tengo que mirar qué instancias de base de datos tengo yo instaladas en mi máquina o si me voy a pegar a una máquina remota. Aquí en Vue hay una herramienta que es el SQL Server Object Explorer. Si yo mapeo acá, bueno, aquí ya tengo la tabla MyBet, la voy a borrar, que hagan de cuenta que nunca existió. Y él me muestra las conexiones que tengo, las instancias que tengo yo de base de datos. Pues aquí me parecen varias, por varias cosas que yo he instalado, pero cuando uno instala el Visual Studio, yo creo que como mínimo te va a crear esta. Esta instancia se llama la LocalDB MS SQL LocalDB. Vamos a crear nuestra base de datos acá. Si usted expande esto y miran base de datos, pues tengo ahí una que se llama MyListen. Vamos a crear aquí otra base de datos. El ejemplo del string de conexión lo tengo acá. Vamos a agregarle un string de conexión a esta base de datos. Entonces, bien pues, estos nombres tienen que coincidir. Primero, server. Mi servidor se llama LocalDB // MS LocalDB. Tiene que coincidir con este nombre de aquí. Si no, lo saca error. Vea que ahí combina. LocalDB MS SQL LocalDB. Luego, database. El nombre que yo le quiera poner. En este caso, voy a definir que mi base de datos local se llame MyBet. A mí me gusta que la base de datos se llame igual a como se llama el proyecto. El resto de parámetros sí los tenemos que dejar. Trusted Connection True, o sea, vamos a conectarnos con autenticación Windows. Y luego hay que activar este parámetro que es el Multiple Active Results True, para que nos funcione la conexión con Entity Framework Core. Ahí está. Ahora, ustedes dirán, pero coño, pero si no hay base de datos, vamos a crear la base de datos. Entonces, para crear la base de datos antes de crear la base de datos, vamos a inyectarle al proyecto, vamos a decirle que usa esa conexión de base de datos. Les voy a copiar estas líneas que tengo en amarillo y vengo al otro archivo importante de configuración del proyecto, que es el archivo Startup. El archivo Startup, vamos a adicionarle, esta línea la adicionamos exactamente acá. Entonces, ¿qué le estamos diciendo acá? Le estamos diciendo, agregue una conexión a base de datos. La conexión a base de datos va a estar con el Data Contest y va a ser una conexión que va a utilizar SQL Server. Y vas a utilizar la configuración, la base se llama Default Connection. ¿Y qué es Default Connection? Si usted se acuerda, aquí en el App Settings, Default Connection fue como llamé mi conexión a base de datos. Si aquí se llama Default Connection, ese nombre tiene que ser consistente con el que colocamos acá. Con eso ya preparamos todo para crear la base de datos. Ahora, ¿cómo vamos a crear la base de datos? Vamos a crearla corriendo estos comandos. Update Database. ¿Dónde se corre ese comando? Fácil. Aquí en Tools hay una herramienta que se llama NuGet Package Manager. Y en el NuGet Package Manager Console
Aquí tengo, voy a seleccionar, aquí, esto es un error ahí de la otra, selecciono el proyecto, me aseguro que estoy ubicado en el proyecto web y corro el comando, le digo update database. Cuando corro el comando update database, espera un segundito, él va a leer la configuración del proyecto. Entonces él aquí me dice, encontré una clase llamada Data Contest que está utilizando SQL Server. Y crea las instrucciones, aquí automáticamente, voy a correr esto un tantito, si observáis aquí, aquí me creó las instrucciones automáticamente para crear la conexión a la base de datos. Si volvemos aquí al SQL Server Explorer y refrescamos, observen que ya tenemos en base de datos, ya tenemos la base de datos MyBed. Sin embargo, esta base de datos MyBed en tablas aún no ha creado la tabla Owner. Para que nos cree la tabla, vamos a correr otro comando. Entonces en el Package Manager Console, ¿qué tengo que verificar? Vea que mi proyecto no tiene ninguna carpeta que se llame Migration. Como esta base de datos no solamente la vamos a crear acá, sino que también la vamos a crear en Azure, hay que preparar el sistema para que sea capaz de crear la base de datos cuando la publiquemos en la nube. En ese orden de ideas, vamos a empezar a manejar lo que son las migraciones. Y cada que le haga una modificación a la base de datos, tenemos que correr una migración. Empezamos con la primera migración. El comando para agregar migraciones es add-migration. Y luego lo que sigue ahí es el nombre que yo le quiera dar. Entonces la primera migración le va a decir initial DB porque es como arranca la base de datos. No es un commit, estoy generando los scripts para luego poderla publicar. Entonces, no es commit. Ahora, ¿qué significa eso? Si después de haber corrido este comando, ve que él creó la carpeta migration y en la carpeta migration creó una clase que tiene el nombre que le pusimos, se llama InitialDB. Y mira que aquí este comando que tiene la migration create table. Va a crear la tabla owners y la va a crear con esta estructura. Ya me generó el código necesario para por código generar la tabla cuando publiquemos en Azure. Ahora, y luego de eso, corremos nuevamente el comando update database. Después de que corro por segunda vez el comando update database, ya se da cuenta que está la tabla owners y me la va a crear en mi ambiente. Es decir, si vuelves nuevamente aquí al Object Explorer y hacemos aquí un refresh, vamos a exponer aquí la tabla MyBed, ya tenemos aquí en tablas, ya tenemos la tabla owners. Y dentro de la tabla owners ya tenemos que en las columnas tenemos los diferentes campos que mapeamos. O sea, ya creamos la tabla, creamos la base de datos y creamos la tabla por código. Listo, señores. ¿Qué nos queda faltando? Ingresar algunos registricos en la base de datos. Eso lo vamos a hacer en nuestro primer controlador y lo hacemos en el siguiente video. Si te ha gustado, dale dedito arriba. Nos vemos en el siguiente. Gracias.